gasóleo y la situación en Euskadi son las dos cuestiones que más... Cadena SER. Por eso significa que los chicos de Jarray están cobrando de eso. No se puede dialogar con estos señores. Hay que hacer una política. Del diario Egin, que es el diario de ETA. La política no del País Vasco está en la actual política del PNV. Artículos, si no has leído todavía, de ese libelo baboso que se llama Gara. Este mes. La sociedad vasca tiene un problema fundamental, que es el de ese nazismo. Escuelas, que está siendo el semillero de las nuevas generaciones terroristas. Desde el PNV han reconocido que Ibarretxe no podrá aguantar. Tenemos 14 grados. Euskaldunización. La euskaldunización no es solo meternos la limpieza lingüística, sino también tergiversar la historia. La China se le ordena apalear a quienes defienden los valores democráticos. El contencioso de la prensa española con Euskal Herria viene de antiguo. Hace ya muchos años, Alfredo Semprún, periodista de ABC y comisario de policía honorario, escribió que aquí, en este mismo puerto de Bayona, ETA tenía una base de submarinos. Pero esa solo fue la continuación de una mentira que, como otras muchas, le precedieron o habrían de seguirle después. No quedaría más que el nombre. La meca del legítimo fuerismo vasco ha desaparecido. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante el caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Lo malo es que este tipo de periodismo sensacionalista, sin contrastar, crea escuela. Se llega a tal nivel que una publicación supuestamente prestigiosa como Le Nouvel Observateur francés afirmó no hace mucho que aquí, en esta plaza, los habitantes de Hernani celebraban los atentados de ETA degollando un macho cabrío con el que se embadurnaban las manos de sangre, procediendo después a ejecutar una danza ritual. Alfonso Sastre, uno de los mejores autores teatrales contemporáneos, estrenó en este teatro una obra en la que uno de los personajes era Sancho Panza, el celebérrimo escudero del Quijote. Aurora Inchausti, redactora del diario El País, no se despeinó el flequillo cuando escribió que en la obra de Sastre, Sancho Panza daba goras a ETA. Este es Íñigo Iruín, uno de los más prestigiosos abogados penalistas de Euskal Herria. El corresponsal de la revista Tiempo en Bilbao, Santiago Echaus, publicó que Iruín era el jefe de ETA. Evidentemente se trataba de una nueva falsedad. La querella de Iruín no prosperó, pero la calumnia de Echaus y de otros periodistas fue suficiente para que el juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, tratara de procesar a Iruín vinculándolo a ETA. Se pasó hasta la salida. En ese momento, el esperpento informativo sobre la realidad de Euskal Herria alcanzó sus más altas cotas de histrionismo con Álvaro Baeza, que llegó a escribir una serie de libros con títulos tan clarificadores como ETA nació en un seminario. Ahora elegido concejal por una folclórica formación de la capital burgalesa, presenta en esta ciudad un espacio televisivo en el que sigue incidiendo en sus alucinaciones. De Burgos ha proliferado con gente que viene de Jarray. Que cómo actúan, te lo cuento en el libro de terroristas con todo detalle porque me gustaría contestarte. Y tercero, que la susodicha marca que llevabas es una de las prendas que efectivamente más se ve por el casco viejo de Bilbo y Donosti. Está claro que hay personas y grupos que se empeñan en distorsionar la realidad de este pueblo. Esta es la sede de El Correo Español, el buque insignia del grupo Comecosa, un grupo que tiene 10 periódicos entre Euskal Herria y el resto del estado. Entre todos ellos venden a diario más de 500.000 de ejemplares y 1 millón largo los domingos. El grupo Prisa es propietario de El País,
el diario con más difusión en el Estado español, con una tirada superior a los 400.000 ejemplares diarios. El Grupo Z es el tercer gigante en cuestión de los media, pero su futuro no parece muy halagüeño. Los otros dos tiburones de la prensa están pensando ya en cómo engullírselo. Y sin embargo, por mucho poder que tengan todos estos señores, no son los verdaderos dueños del tinglado mediático, ni tan siquiera este personaje, Villalonga, del que tanto se ha hablado, o de su sucesor, Alierta. Todos ellos no son más que unos subordinados. Estos son los dos señores que más mandan en los medios de comunicación. Emilio Ibarra no solo es el amo de este banco, es el dueño también de un enorme imperio mediático desde el que defender sus intereses económicos. Antena 3 vía telefónica, el Grupo Correo, la cadena de emisoras de Onda Cero y la emisora de televisión Telecinco, entre otros medios. Entonces, ¿qué pintan estos señores? Sí, son las voces de sus amos. Este es Emilio Botín, el amo de la otra gran parte del pastel informativo. La familia Botín tiene acciones en diversos medios, pero concentra el grueso de sus intereses en el Grupo Prisa. Y al igual que sucede con el BBVA, la fusión del Banco Santander y el Central Hispano ha estrechado el ya de por sí angosto marco de la libertad de expresión. Estos conocidos periodistas son también las voces de su amo. Según la Fundación de Estudios de la Comunicación, Fundesco, las 2/3 partes de lo que leemos, vemos u oímos en prensa, radio y televisión está controlado por alguno de esos dos señores. Los banqueros defienden lo suyo, la libertad que para ellos es fundamental, la ley del libre mercado, el capitalismo. No quieren competencia, pero como el monopolio no está bien visto, tratan de disfrazar sus productos. Y afirmo que informativamente vivimos en un clima irrespirable, que nunca ha habido tanto mercenario desde los tiempos de Franco en el mundo de la información como hay ahora, y que son pocos los que se resisten a la presión, que termina siendo profesional y que da muy buenos dividendos de la fidelidad a la Moncloa. Nota de la Dirección General de Seguridad. Signos del almirante. Los medios de comunicación ya fueron el mejor sostén de la dictadura franquista. Y ahora, tras un lavado de fachada, lo siguen siendo del nuevo sistema. 24 horas se iniciaba la operación Lobo Negro, por la que se ha desmantelado la conexión interior de ETA encargada de coordinar la violencia callejera, los objetivos terroristas y los cauces de financiación. Con esta operación se desmontan el nuevo cerebro y los nuevos ojos de ETA. El tema central de los amos del poder es ahora Euskal Herria. Y para lograr sus fines no les basta con mentir, sino que incluso no les importa vestirse con el papel de víctimas. Quieren amedrentarnos, pero no conseguirán callarnos. Los directores firmantes, así como los otros medios y compañeros que se sumen a este manifiesto, mantendremos intacto nuestro compromiso en defensa de las libertades. Es cierto que en Euskal Herria se viven históricamente muchos tipos de violencia y que la última víctima próxima a una redacción periodística ha sido José Luis López de la Calle. Pero antes de López de la Calle hubo otros actos violentos contra periodistas y medios de comunicación. Unos, como el de José María Portell, tuvieron un amplio eco, pero otros fueron prácticamente silenciados. Sigue habiendo dos varas de medir. Este informe de Reporteros Sin Fronteras ha tenido una amplia repercusión mediática, pero el auto del juez Garzón tratando de criminalizar Gara apenas ha merecido unas líneas en el resto de los medios. Esta fue durante casi 21 años la sede de Ekin, un periódico nacido mediante las aportaciones de un accionariado popular. Tras el cierre ordenado por el juez Garzón, más de 200 trabajadores se han quedado en la calle.
Unos se han recolocado en distintos medios de comunicación y otros siguen en paro. Y mientras que los que fueron acusados de violentos tratan de rehacer sus vidas profesionales, otros gozan de situaciones laborales inmejorables. ¿Qué me has llamado? A ver, dime. ¿En qué caso ellos ya van a hacer la contra o...? ¿En qué caso ellos Pues yo tuve que dejar el País Vasco porque el medio de comunicación en el que trabajaba, que era una televisión pública, no me apoyó cuando fui amenazado por el grupo terrorista ETA. Los periodistas hemos pasado de pensar que los atentados era una cosa que afectaba a otros y ahora estamos empezando a sentir que también podemos ser objetivos del grupo terrorista. Los periodistas ahora en el País Vasco tenemos miedo. Hay miedo en la vida diaria, hay miedo a escribir lo que se piensa, hay miedo a desenvolver el trabajo profesional que hay que hacer. El miedo en el País Vasco es muy selectivo. A los periodistas que son nacionalistas están seguros de que no les va a pasar absolutamente nada. Los periodistas que no son nacionalistas, como los ciudadanos que no son nacionalistas, saben que pueden ser asesinados. Los periodistas, los concejales, la gente que va por la calle, los policías, los militares, todos esos saben que van a ser asesinados. Pero en el País Vasco ser nacionalista es una garantía de que a uno no le van a asesinar. El problema posiblemente es el nacionalismo. Posiblemente el problema en origen es el nacionalismo. Esa hinchazón del pensar que uno por ser de un sitio ya tiene que estar en situación de superioridad respecto de otro que ha nacido 100 kilómetros más abajo. Pues el papel del Partido Nacionalista Vasco ha cambiado. Hace unos años tenía una posición beligerante y clara contra la violencia terrorista y ahora tiene una posición de llevarse bien, de hacerse los amigos de aquellos que están asesinando. Cada vez que hay un atentado, los que salen a explicar el atentado de ETA no son los de Herri Batasuna, que es el partido político que apoya a ETA, sino que los que salen a explicar el atentado de ETA son los del Partido Nacionalista Vasco. El nacionalismo pretende que al final el País Vasco pueda ser un país independiente, ¿no? No se dan cuenta que en ese proceso primero pueden empezar a matar a unos, pero luego al final van a acabar matando a todos. Sí, yo creo que el gobierno debería ser más eficaz en la lucha policial. Últimamente está habiendo una oleada de atentados y el gobierno central no está deteniendo a nadie, ¿no? Pero el gobierno yo creo que hace lo que puede, ¿no? Está tratando de enfrentarse a un problema muy enrevesado, que tiene muchos años de vida, y creo que sí, que el gobierno dentro de las limitaciones hace lo que tiene que hacer. Yo creo que la solución del problema vasco es una solución policial, judicial, internacional y también política, ¿no? Pero no se puede plantear que hay que hablar con los terroristas de todo y con una agenda libre. Esto no es real, ¿no? El periódico Egin es un periódico en el que se han preparado los atentados, es decir, se daba el nombre de una persona a la que se criticaba, después a esa persona ETA la asesinaba y después en el propio periódico se hacía un comunicado explicando el porqué del atentado. En principio, cerrar un medio de comunicación puede resultar chocante, ¿no? Puede resultar que atacas a la libertad de expresión, pero desde ese periódico, desde luego, había mensajes cifrados de la banda terrorista y había un trabajo continuo a favor del odio. Tengo miedo y aburrimiento, las dos cosas. Tengo miedo y estoy harto. O sea, las dos cosas. No sé si estoy más harto que... Cada vez pienso que estoy más harto que miedoso, ¿no? Estoy aburrido de esta situación, estoy harto. Desde los estudios de Aquí Dentro, en más de una ocasión, José María Calleja dio pie a circunstancias como la que sigue. Actos de violencia por todas las partes, porque hay un señor... Según esos actos de violencia por ambas partes, ¿cuántos muertos ha llevado unos actos de violencia y cuántos otros? Que usted recuerde. No le sabría decir. ¿No sabe usted cuántos muertos ha llevado cada parte? No le sabría decir, pero no creo... ¿No lo sabe usted? No, pero personalmente yo voy a decir una cosa. No creo que las cosas que las cosas se cuenten por número de muertos. No creo que las cosas se cuenten por número de muertos. ¿No le parece importante el dolor de las familias de los muertos? Sí, a mí me parece tan importante que desearía que no hubiera ni uno. De manera que dígame, estos 12 me parezcan más bien, me parecen excesivos. Esa especial capacidad que tienen para... Un repaso a las hemerotecas quizá nos haga salir de dudas sobre el papel que desempeña cada cual. Una de las periodistas que más ha destacado en la criminalización de personas de la izquierda abertzale es Carmen Gurruchaga.
Hay un determinado grupo que me ha hecho la vida imposible y me ha hecho irme. Concretamente, aparte de bastante presión y bastante coacción, en un momento determinado, en la casa en la que yo vivía con mis hijos pusieron una bomba. Me tuve que ir. Yo creo que la libertad de expresión en el País Vasco está muy coartada, ¿no? En este momento, porque cuando alguien te pone una pistola en la nuca y la sensación que tienes es que te pueden disparar, pues la gente no tiene libertad para expresarse y eso es humano. ETA en el comunicado, en uno de los últimos comunicados que hizo, dijo que los nacionalistas podían estar tranquilos porque ellos no iban a atentar contra los nacionalistas. Supongo que siempre que los nacionalistas hagan lo que ellos quieran, en el momento en que los nacionalistas dejen de hacer lo que ellos quieran o dejen de hacer seguidismo, pues a lo mejor tampoco es tal la tranquilidad, pero de momento evidentemente pueden vivir mucho más tranquilos los nacionalistas que los no nacionalistas. ¿El PNV qué hace? Yo creo que es silencio total, ¿no? El PNV y el Partido Nacionalista Vasco. El otro día cuando salió una encuesta aquí en el País Vasco diciendo que el 15% decía la encuesta que el 15% de la población quería abandonar el País Vasco. Y yo creo que el gobierno vasco tiene una responsabilidad enorme en ese sentimiento, porque en ningún momento se ha posicionado firmemente con las víctimas. Y en este momento las víctimas son clarísimas. Fue un cierre judicial. Y yo creo que el juez Garzón, cuando lo cerró, debía tener sus argumentos bien sólidos. De hecho, la izquierda abertzale no intentó reabrir Egin. Es muy duro, es que es muy duro, no es que parezca que es muy duro. Pero lo que yo digo es que no protestaron tanto, o sea que algo de razón el juez Garzón debía tener en el auto. Oye, por cierto, dime. Me ha impresionado hoy una información de ese periódico terrorista que se llama Gara, denunciando a todos los periodistas que se oponen a lo que es la línea nacionalista ultra etarra, y denunciando en un artículo que de un sujeto que se llama... En el País Vasco la situación de mis compañeros periodistas es francamente mala. Tienen miedo, pasan por situaciones de enormes presiones por parte de quienes no quieren la libertad, y yo diría que simplemente no hay libertad de expresión en el País Vasco. Tengo mucho respeto por el ministro del Interior y le concedo el beneficio de la duda. A mí me parece que con ETA no lo sé, se intentó dialogar, el gobierno intentó dialogar con ETA y la cosa no salió porque ETA no quiso, no porque el gobierno no quisiera. En cambio me parece que se podría intentar atraer hacia el campo constitucional o hacia el campo, digamos, de la gente que pensamos de una manera. Se podría intentar atraer al Partido Nacionalista Vasco hacia ese campo. No es solamente un problema político. Hay algo también de profesionalización en lo criminal. Pero yo creo que sería un error, y algunos países europeos cometen ese error, y americanos también, sería un error considerar a ETA como unos representantes de un pueblo oprimido. Los vascos no son un pueblo oprimido. Bueno, gu apirilak 11 horretan ematen den operazio polizial baten biktima gera. Hasiera batean 5 atxilotu ematen dira Orereta eta Oiartzunen. Eta bueno, pixka bat historiatzen, bai urtebete lehenago ja hasten diala jarraipenak ematen herrian, eta herriko gaztei kriston segimenduak ematen bai atxilotua direnak eta bai atxilotuak izaten ez diren jendeeri. Eta pixka bat hor ikusten dela nola lehenagotik ere montaje hau prestatzen ari ziren, eta egun horietarako ja dena preste eukaten. Gero deklaratzeko egunean alde batetik komisariatik furgoi polizialera sartzerakoan 5 atxilotua banaka grabatuak izaten dira, eta gainera atxilotuek entzuten dute nola kazetariek txakurrei esaten dieten itxoiteko, inkluso gelditzen dira eta burua altxatzen diete ondo grabatuak izateko, eta gero irudi horiek nola komunikabidean erabiliak izan ziren, eta oraindik ere inkluso edozein egunetan erabiliak izaten dira edo zertarako. 5 pertsona horiek deklaratzen duten egun berean nola
txakurre filtratzen duten hainbat izen komunikabidetara, gero komunikabideak enkargatzen direla kaleratzea, eta montai poliziala horren jarraipena izaten da, beste 11 pertsona implikatuak egoni kasuan. Las palabras de Brecht, tan desgraciadamente manipuladas, son perfectamente utilizables a fecha de hoy. La criminalización de cuantas personas de Euskal Herria no estuvieran de acuerdo con el marco legal español ha servido de banco de pruebas mediático y policial para arremeter contra los disidentes en otros pueblos y nacionalidades. La ciudad sigue conmocionada por unos disturbios que recuerdan a la Kale Borraka en el País Vasco. En Cataluña tenemos la simiente de Jarray, los 26 jóvenes detenidos dejando a su paso. Hoy la delegación del gobierno ha asegurado que estos jóvenes estaban fuertemente organizados y que entre sus filas hay miembros de Jarray, jóvenes vascos acostumbrados a la lucha urbana. En lo que se refiere a los contactos de esas personas, los grupos con Jarray son de sobras conocidos por todos nosotros. Desde hace mucho tiempo Jarray trata de exportar sus actuaciones violentas. Hay unas conexiones con elementos de Jarray. En las casas ocupas hay algunos individuos que tienen conexiones y una comunicación constante. Algunos han ido al País Vasco y digamos que se han formado allí. 50 trabajadores se ha prolongado durante media hora sin que se registraran incidentes de consideración. Un discreto operativo de seguridad de la Policía Nacional observó el despliegue. El astillero, cuya dirección ha decretado el cierre patronal, no transigen con el anuncio de la no renovación. Declarar mi bona, fer una sentència contra 14, un auto de presó contra 14 persones. Jo penso que va ser fonamental tot el paper de la premsa de l'alarma social. A vegades penso també que igual és una manera, perquè altres fets també es produeixen i no ocupen l'espai que ocupen en els mitjans. I igual era un cap de setmana, un pont, hi havia poques notícies, i va ser un tema que va sortir com molt abundant, no? El que passa que em preocupa moltíssim el fet que els periodistes donen afirmacions per segures únicament informant-se de les fonts policials directament, sense contrastar cap notícia. A raíz de un artículo publicado en Ardi Beltza sobre periodistas que escriben a las órdenes de Interior, el redactor de El País, Pablo Ordaz, escribe un artículo arremetiendo contra Pepe Rey. Afirma Ordaz, haciéndose eco de un viejo dicho, que perro no come carne de perro. A este periodista no le vendría mal revisar las hemerotecas de su propio grupo. El vídeo de Pedro J. Ramírez fue uno de los episodios más negros del periodismo. Ramírez, director de El Mundo, había publicado durante largo tiempo informaciones sobre las tramas del GAL. Para desprestigiarle, encargaron la grabación de un vídeo porno erótico. Pedro J. llegó a considerar su esfínter como la víctima 29 de los GAL. Reaccionó impetuosamente contra el montaje y contra quienes se hicieron eco del mismo. ¿Cómo era aquello de que perro no come carne de perro? Quizá la entrevista siguiente, hecha desde un medio vinculado empresarialmente a El País como es la SER, sea suficientemente ilustrativa. ¿Cuánto hace que te decapitaron a ti? A mí me han decapitado muchas veces. No, en Antena 3. No, la última. Era fue en 90 en diciembre del 97. 97, antes 99. No me decapitaron, me decapitó 3 años el señor Pedro J. Ramírez. Empezó a amenazar. Y no solo me amenazó a mí, sino que llamó incluso al director general de la propia cadena y le dijo que a ver si ese programa no salía. A partir de ese instante, pues lanzó toda su jauría, pues los Umbrales, los Burgos, los Bollero, los Martín Prieto, pues a despotricar, a mentir, a calumniar, a insultar. Bueno, eso era diciembre del 97, Antena 3 canceló La Sonrisa del Pelícano, yo me acuerdo... No, Antena 3, Pedro J. Ramírez. Pero el señor Pedro J. Ramírez, pues como siempre, él quiere decapitar. Él no tiene una actitud demócrata en esta historia, es un fascista de mucho cuidado, aparte de un psicópata. Con lo cual, naturalmente, todo lo que hace y dice, pues para él está en posesión de la verdad. Sí, ¿qué quieres que te diga? Él va y hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como quiere.
Insisto, el vídeo de Pedro J. Ramírez es uno de los vídeos más caros de la historia de la cinematografía mundial. Pero uno de los más caros. No sabes lo que le ha costado, no sé quién ha pagado. Pero es uno de los más caros de la historia de la humanidad. Pero mucho nos tememos que la guerra no ha acabado. Este es Luis del Olmo Marote, posiblemente el hombre de la radio más conocido del Estado español. Su programa Protagonistas ha alcanzado récords de audiencia y desde hace años se codea con la élite de la clase política y social. Luis del Olmo, un patriotero español, ha sabido como nadie capitalizar su popularidad radiofónica para convertirla en oro, o, dicho en otros términos más prosaicos, en miles de millones de pesetas de beneficios a través de los negocios más variopintos. Pero ese es un asunto del que no le gusta nada hablar al señor del Olmo. No, tío, qué bonito. Me mandan los compañeros de Onda Cero en Bilbao un anuncio que se publica en la prensa terrorista de ETA que dice: Luis del Olmo no es trigo limpio. Detrás de su torrencial y apocalíptica verborrea se esconden intereses económicos multimillonarios. Los conoceremos y te los vamos a contar muy pronto. Conoceremos los intereses que defiende y te los vamos a contar muy pronto. Esto lo cuenta un pájaro que se llama Pepe Rey. A ustedes se le recordarán, este tipo que fue condenado por supuesto delito de colaboración con banda armada, que estuvo 3 semanas en la prisión de Alcalameco y que quedó en libertad al pagarle. Pidieron: tienes que dejar, si quieres quedar libre, 15 millones. Dice: ahí va, 15 millones de pelas. Bueno, pues querido Pepe Rey, si me estás escuchando, amigo hitleriano, fascista, pura mierda, Pepe Rey, es un orgullo para mí. Tú que estás acostumbrado a meterte con todos los periodistas del País Vasco, los que defienden la libertad y la democracia, que me incorpore yo en esa lista tuya, querido Pepe Rey. Es un honor, de verdad. De los últimos galardones que he recibido, el más importante es este. Y cuéntamelo, ¿de verdad saca esa porquería, ese torrencial y apocalíptico, esos intereses económicos multimillonarios que yo tengo muchas ganas en conocerlos? Pepito, mierda pura, 10:27 minutos. Me preguntas por la situación de mis compañeros en el País Vasco. Te puedo hablar a través de los compañeros que tenemos. Cortad el sonido, coño, que estoy haciendo programa, no nos jodáis el reportaje, tío. Vaya. Pero hombre, corta, hombre. Hombre, me preguntas la opinión de mis compañeros en el País Vasco. Pues no lo sé. Te puedo hablar por las impresiones que tengo yo en mis contactos telefónicos con los colaboradores de Protagonistas, Gorka Landaburu, José María Calleja, porque yo no voy al País Vasco. Yo soy uno de los muchos periodistas amenazados por la banda terrorista ETA, y yo allí no pinto nada. Sé que ETA puede asesinar, y de hecho lo está haciendo, en el País Vasco o en cualquier otra autonomía, en cualquier otro rincón de España. Hay libertad. Hay libertad y hay también tejemaneje por parte de algunos directores y algunos responsables de los medios. Yo estoy seguro que no es cartera de vista, en la televisión del País Vasco está capitaneada y teledirigida por el señor Arzayus. Me consta que eso es así. Me consta que el PNV tiene su periódico donde no se dicen todas las verdades. Estoy hablando del diario Deia, por no hablar del diario o de un panfleto que fue lo que sustituyó a otro panfleto que tenían los terroristas y que ahora se llama Egara, donde se dicen pues lo que puede decir un terrorista, ¿no? Y fíjese si hay libertad, que lo están diciendo, lo están contando y no interviene la fiscalía. Hay periodistas que escriben al dictado, efectivamente. Estoy seguro que todos los compañeros que colaboran en lo que sustituyó al diario Egin pues están al servicio de ETA y cuentan las cosas y los pensamientos que les interesa a ETA, y ellos desde allí nos llaman manipuladores a nosotros, de la misma forma que yo estoy llamando manipuladores a ellos, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco juega un papel democrático muy importante. Otra cosa es lo que opinan el que más manda en el que no es justamente el Lehendakari, sino su presidente, el señor Arzayus. Yo creo que Arzayus ha hecho y está haciendo un flaco favor al País Vasco y a la convivencia entre los españoles, y que algún día le pasará factura el propio pueblo vasco, ¿no? Y detrás de Arzayus hay otro ciudadano maldito, que es Eguíbar, y son los únicos, para mí, es una opinión muy personal, los únicos dos tipos que están haciendo daño al País Vasco, al propio PNV y al resto de los ciudadanos españoles. Al punto que si estos dos pájaros
pues algún día decidieran jubilarse, probablemente cambiarían las cosas para el propio PNV. Es decir, si el PNV estuviera presidido en el puesto de Lehendakari Atutxa, que es uno de los muchos hombres decentes, honestos, demócratas que tiene el PNV, estoy seguro que cambiarían radicalmente las cosas en el PNV y que la convivencia y que el fin del terrorismo sería distinto. Te hablo de Atutxa, un hombre que han estado a punto de asesinarle los propios etarras, ¿no? Pero es un hombre con un coraje que llama las cosas por su nombre. En el caso concreto de mi compañero Carlos Herrera, compañero que ha tenido que hacer un año sabático y ante las amenazas marcharse a vivir a Estados Unidos, se ha dicho esto, ¿no? Que Arzayus ponía su nombre con el fin de que los otros apuntaran luego, ¿no? Yo no sé si esto es así, pero no sería descabellado que fuera así. Yo creo que los periodistas y el gobierno español no tiene ninguna injerencia entre el mundo de la información, ninguna, porque además tampoco le haríamos caso. Dios les libre a este gobierno que intentara contarnos cómo tenemos que decir y qué es lo que tenemos que escribir y qué es lo que tenemos que transmitir. Ese día el gobierno yo creo que se encontraría, bueno, con un enemigo muy difícil, tan difícil y tan peligroso como el terrorismo, ¿no? Pepe Rey, además de un canalla, es un imbécil. Pepe Rey ha estado investigando a ver qué negocios tenemos mi mujer y yo. Han estado 4 o 5 meses investigando en Cataluña y en mi pueblo a ver en qué negocios me muevo yo. Y me da la impresión que no han sacado nada positivo, porque no han debido encontrar nada oscuro. Todos tenemos nuestros pecados, pero lo que eran mis pecados me da la impresión que no son pecados, son pecados originales, si acaso, ¿no? Pero el Pepe Rey, además de un cretino que trabaja pues con la mafia y a favor del terrorismo en su panfleto, pues me parece un soberano cretino que no merece la pena consumir saliva en favor de este tipo, ¿no? El gran patrón de protagonistas no está acostumbrado a que se le investigue. Estos son los exteriores de 2 de las sedes empresariales del clan de Del Olmo. Ardibeltza ha podido localizar más de 50 sociedades mercantiles en las que Del Olmo tiene escriturado a su nombre o a los de terceros vinculados más de 1.500 millones de pesetas en sociedades de todo tipo. Del Olmo no se estrujó mucho el cerebro a la hora de diseñar su imperio financiero. Eligió a las personas más próximas. Desde su mujer a su hijo, pasando por su hombre de confianza, fue adquiriendo no solo empresas radiofónicas con concesiones de claro favoritismo por los servicios prestados, como es la cadena Onda Rambla, sino que invirtió en la construcción, en hierros y en un sinfín de negocios especulativos. Maitia, nik ez dut behar, koperik ikasteko nordena gintzan, sasikazetari horiek norbidaliak deren aski jakina da, noren aginduetara dauden, hemen gure herrian, baita mundu zabaldu zian zehar, zer ikusi, ura ikasi, esote ditzute ikustarazten, haiek nakutena, azken baiteten ikasten, espabilaten, etzen zengoetu gauzak zertan dauden. Nik ez du sinestatzen sinistruengan, sinestatzen ez dauzu hau, hobeitzaren da. Hartzazu telebista begiak gertsita, eta volumena palduta, odela. Distortxo hutsa, komunikabinen albiste anitz, jende anitz, distorsionatuiko jendatik, popatik, informazio objektibo. Objektibo, disidentziarekin amaitzea, desinformatzea, eta hemen egoera baturra. Erosotuak beti txakurrak, egurrak eta gezurra aceptaria, erakinkorrak botere. También aquí metió sus narices el clan del Olmo. El propio Luis del Olmo reconoce haber dejado aquí parte de su fortuna fabricando hamburguesas de pescado. Su aventurerismo empresarial concluyó con la pérdida del empleo de más de 20 trabajadores. La mayoría de ellos solo cobró 3 meses de salario después de haber trabajado durante un año. Luis del Olmo presume de su ascendencia de la zona de El Bierzo. En Ponferrada, su villa natal, dispone de plaza y monumento. Hoy, el Centro Gallego de Ponferrada va a entregar varias insignias de oro a una serie de personajes ilustres, entre ellas Mercedes González, esposa de Luis del Olmo, pero en este tan solemne acto participa también un personaje muy peculiar. ¿Quién es este respetable ciudadano con el que posa del Olmo?
Nadie mejor que la revista Interview para aclarárnoslo. Según dicho semanario, Martínez Núñez dirigió una trama mafiosa que planeó el asesinato del consejero de Obras Públicas de la Xunta de Galicia, José Cuiña. Luis del Olmo y José Martínez Núñez son dos viejos conocidos. Ambos están vinculados a la fundación que teóricamente tutela el Parque Natural de las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Luis del Olmo es el presidente y Martínez Núñez el vicepresidente. Según denunció Interview, Las Médulas tiene una herida abierta, una cantera que explota en el parque el propio Martínez Núñez. Este es el restaurante Los Porches en Madrid. Tiene la peculiaridad de que en él suelen sentarse a la misma mesa políticos y periodistas. Unos para hacer las correspondientes filtraciones y otros para difundirlas en sus medios. Ardi Beltza ha logrado un documento excepcional que prueba la intervención del Ministerio del Interior español en la guerra sucia informativa sobre el conflicto vasco. El interlocutor que habla con nosotros es un periodista que cubre habitualmente información de interior y que ha accedido a narrar, preservando su identidad, parte del contenido de esos encuentros. Muy explícito porque Cayetano me seguiría fácilmente la pista. Me voy a limitar a contar algunas cosas que yo sé, en algunas participé. Yo he estado en alguna reunión de estas por las que me estáis preguntando. ¿De periodistas? Sí, de periodistas tan solo. Pero sé que ha habido otras con otra gente. ¿Qué gente? Con políticos y también con pacifistas. Y de esas ha habido bastantes, unas cuantas. ¿En dónde han sido? Las del País Vasco son en Bilbao. Me han hablado de otras en San Sebastián y en Vitoria, pero yo nunca he estado. Sé que también se hacen muchas reuniones en Madrid. Más que reuniones son comidas o cenas de trabajo. Y todas las semanas hay por lo menos una con compañeros de los medios de comunicación. ¿No son periodistas o también hay otras personas? En las que yo he participado con periodistas, pero sé que ha habido otras, me consta, con la gente como pacifistas y con políticos también. ¿Y cuántas veces me he reunido, he participado en estas reuniones? Me parece que el número de veces no es lo más importante. Nosotros nos parece que sí. Puede ser un tema importante, ¿no? Pero no voy a decir. ¿Por qué? Deberíais entenderlo fácilmente. Me estoy jugando bastante el puesto de trabajo y a pesar de todo, pues no me fío de que me vayan a reconocer. Así que voy a dar solamente unos datos imprescindibles. ¿Cómo se hacen las convocatorias? De esa función se encarga personalmente Cayetano. Y son de persona a persona, aunque alguna vez el aviso ha venido a través del director. Cuando hablas de Cayetano, me supongo que te refieres a Cayetano González, el jefe de prensa de Mayor Oreja, ¿no? Sí. ¿Y dónde y cuándo son las reuniones? En hoteles, normalmente en Bilbao, por las mañanas, y yo he estado en el Hotel Ercilla. ¿Qué hacéis? No sé, ¿estáis en el hall o vais a una habitación grande? Para eso, este tipo de hoteles, sobre todo el Ercilla, pues entramos en alguno de los salones que están especialmente preparados pues para estas reuniones y pasar más desapercibidos. Las reuniones son sencillas. El propio Mayor Oreja toma la palabra. Yo no lo conozco personalmente, no sé si tendrá doble personalidad o cómo será en su vida privada, pero con nosotros es pues muy cordial, es amable. ¿De qué os habla? Lo primero que nos aclara es que todo lo que nos va a contar es off the record, que no se puede utilizar. En la práctica, pues efectivamente eso es la teoría, porque él mismo se encarga de recalcar que lo que nos cuenta es para que nosotros dispongamos de mayor información, para poder enfocar mejor nuestras informaciones. Ya, pero no nos has dicho todavía de los temas de que os habla. Las conversaciones son sobre la situación política en el País Vasco y sobre todo pues de ETA, de Ribotasuna, de Euskal Herritarrok. ¿Del PNV? Por supuesto. ¿De Arzayus? También. ¿Y de Eguíbar? De Eguíbar yo diría que casi del que más. ¿Mucho? Muchísimo, sí. Oye, ¿y de la Ertzaintza? De la Ertzaintza también, pero yo creo que aquí se guarda un poco más las espaldas y la más fina. ¿Y cuántos periodistas somos? Pues normalmente estamos uno por medio de comunicación. Es raro que vaya más de uno, aunque alguna vez sí ha pasado. ¿Es gente conocida?
Pues no voy a dar nombres, porque por deducción podrían adivinar mi identidad. Pero los medios por lo menos sí nos pueden decir. Sí, los medios, pues hay gente del Correo, del Mundo, del País, de alguna emisora de radio, alguna vez de la televisión y de agencias. En Bilbao suele acudir uno de Vasco Press. Vuestros medios habrá datos para asistir a estas manifestaciones, ¿no? Si el asunto fuera de dominio general, supongo que sí, pero es muy restrictivo y solo nos enteramos unos pocos, muy pocos. Por eso mismo tengo miedo a que se me reconozca. Una duda. ¿Tú conoces a alguien que haya rechazado participar en estas reuniones? ¿Te refieres a periodistas? Sí. Sí. Que yo sepa, ha habido una persona que se ha negado. ¿Quién? ¿Puede saber? Solo os diré que es una periodista de una cadena de televisión. Bueno, a mí igual a ver que puedes contestarnos. ¿Tuvo algún problema después por no ir? Sí. Pero no voy a decir nada más. Que yo recuerde, nunca ha sucedido así en las reuniones nada especial. El tono es bastante plano. Lo que está claro es que los datos que recibimos pesan mucho después a la hora de informar. Antes, al principio, comentabas que había otras reuniones, bueno, pues más o menos off the record también, de mayor oreja, ¿no? Con otra gente. Me consta que sí es. ¿Y con qué personas? ¿Con quién? Aquí sí que te puedo decir los nombres. Por ejemplo. Gente significativa del Partido Nacionalista Vasco. ¿Con los discrepantes, por ejemplo? Exactamente, con esos mismos. ¿Y con quién más? Con pacifistas, con gente del Foro de Hermoa. Sí, pero ¿con alguien en concreto? Sí, con José Luis López de la Calle, por ejemplo. Debió ser poco antes de que ETA le matara. Ya ven, estrategias de salón, mentiras, manipulaciones. Todo vale contra este pueblo. Al final, y pese a los medios de comunicación, Euskal Herria será lo que quiera y decida su gente libremente. Un argument armat amb un palillero 9 mil·límetres per a Velum ahir va ser arrestat. La policia tira un tret a l'aire i el detingut resulta ferit de 2 trets de bala quan volen intentar fugir. El governador ha assegurat que el criminal va tenir molt mala pata, ja que va rebre l'impacte del tret de pujada i de baixada. La premsa és lliure, no hi ha manipulació, i qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació, i qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. Ressentits 20 manifestants agrediren salvatgement a cops d'esquena i de cap les porres de 400. Pobres policies que passaven per allà, que no van tenir manera de poder-se defensar. Els agents amb dona i 3 fills van suportar estoics l'atac i dels 20 manifestants 30 van haver de ser hospitalitzats. La premsa és lliure, no hi ha manipulació, i qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació, i qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. El ministre d'Interior, que és de 15 ONGs, s'ha mostrat desolat per aquest trist succés i ha assegurat que les porres que van quedar malmeses s'havien d'utilitzar per lligar la maionesa. Per tant, no es podran lliurar les 15 dones d'Ensaladilla que volia enviar a l'Àfrica aquest nostre govern altruista. La premsa és lliure, no hi ha manipulació, i qui ho
digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. És lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra. Gracias. Muchísimas gracias. O cuídense.